Y para platicar las opciones para este fin de semana, tenemos que dejar sentado que ya vienen las fiestas de Halloween. Y para platicar al respecto, mi querido Charlie del Río, que está con nosotros esta mañana, como siempre en viernes, nuestro compañero de Cinemanet. Charlie, bienvenido antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, y te agradezco muchísimo que des todo este contexto porque creo que es importante para platicar de las cintas que están en cartelera, dos que queremos comentar, recomendar inclusive me parece que terminan siendo propuestas interesantes. Y por una parte tenemos Halloween, la noche final. Uno va a decir, ¿cómo es posible que haya tantas películas de Halloween desde finales de la década de los 70, cuando John Carpenter nos hizo esa primera propuesta que gustó tanto al público dentro del género del slasher, de este tipo de asesino, que pues ha generado, con esta, Alfredo, 13 películas de Halloween, son 13 cintas, 13 es el momento. No, Ahora, no más. lo curioso, y eso es muy interesante, que dependiendo de cuál película hablemos, tienen distintas líneas y se conectan de distinta manera con las películas previas. Por ejemplo, esta película es la tercera de una trilogía que empezó hace unos cuantos años y se supone que son secuela directa de la primera película, es decir, ignora el resto de las 9 películas que están por allá. Pero hay otras que van de manera continua. La 1, la 2, se supone que es secuela de la 1, más la 4 y la 5. La 3 no, porque fue una historia independiente. Y hace unos años Rob Zombie hizo un remake de la 1 y de la 2. En fin, si quieren ver ese diagrama, lo pueden encontrar muy fácilmente en línea. Pero lo que debo de decir, que es curioso y que es interesante, es que después de verla, esta nueva película, La Noche Final, que ya se supone que con esto deben de cerrar absolutamente el capítulo de películas de Halloween, no es necesario haber visto las anteriores, basta saber que se trata de un asesino que ha acosado a este pueblo durante mucho tiempo y a este personaje interpretado por Jamie Lee Curtis, que pues se ha vuelto inmortal en el Y que vino a cine México, Charlie, recientemente estuvo aquí con nosotros. Estuvo en México promoviendo, y la verdad que hubo un altar de muertos también para dar esta conexión con nuestro Día de Muertos, donde ella estuvo ahí presente. La verdad que estuvo muy padre. Ahora la película sí, por una parte, cierra lo que tiene que ver con el personaje de Michael Myers y la historia del personaje de Jamie Lee Curtis, pero al mismo tiempo te presenta otro tipo de horrores que pueden surgir en distintos contextos, que pueden ser accidentales, que pueden ser a propósito, que pueden ser también de la falta de empatía de la gente de una pequeña comunidad que ha vivido el horror de manera común. Y creo que esa sorpresa que nos brinda la película, al no estar centrada en el mismo asesino de las 12 películas anteriores, o bueno, 11, porque Halloween 3, te digo, es una historia independiente, creo que lo hace refrescante y que además tenga esta cuestión donde está el cierre, es decir, la sorpresa termina funcionando como un elemento interesante. Mi querido Charlie, qué bueno que me dices que hay un factor sorpresa o algo refrescante, porque ver la 13ª versión o 12ª, como la quieras ver, de una película suena verdaderamente ridículo. Honestamente suena ridículo, ¿no? Así es. Ahora, el director es David Gordon Green, insisto, es el director de las 3 últimas, que por cierto, aunque sea el mismo director y haya tenido el mismo reparto, resulta que cada una ha tenido una suerte de identidad distinta. La anterior, por ejemplo, Halloween Kills, tiene como una serie de homenajes a todas, incluyendo hasta la que no es propiamente del personaje de Michael Myers. Así que bueno, bueno, David Gordon Green está preparando una secuela del Exorcista, que será su siguiente película, así que ya le gustó estar retomando este tipo de temáticas. Y otro detalle que tiene esta cinta también es que, no sé si viste alguna vez, Christine, una película basada en una obra de Stephen King, en una novela sobre un coche, ¿sí?, que es un coche asesino y además transforma la personalidad de un jovencito, pues digamos aparentemente ingenuo, inocente, victimizado también por el bullying y por gente de su comunidad, y que de alguna forma termina teniendo un eco en esta nueva película. Así que son varias cositas que la hacen interesante. Bueno, pues ahí está la primera opción, Halloween, la noche final. Ahora vámonos con Muerte. ¿De qué se trata? ¡Ja! Charlie. Muerte, o Bodies, que es el título original, Cuerpos. Es una película que termina, está también sorprendiendo y refrescando un estilo que pues en la novela lo plasmaba muy bien Agatha Christie. Hay un asesinato o varios asesinatos y está la duda de quién es
de los personajes de ese entorno puede ser el culpable, quién será el responsable. Agatha Christie ha tenido una influencia brutal en cine y televisión, además propiamente de sus novelas, pero hablando del tema audiovisual, que hay más de 200 títulos que le terminan vinculando como basado en una novela o en una historia de ella. Esta no es, pero tiene ese estilo. Y lo cual me parece muy interesante. Esto nos plantea una serie de jóvenes que se reúnen en la mansión de uno de ellos para tener una gran fiesta mientras un huracán va a pasar por allí, lo cual pues los va a dejar sin electricidad, los va a dejar sin comunicación, va a generar las condiciones para crear todo el suspenso necesario, y a partir de un asesinato empieza la inquietud entre todos ellos y la paranoia de tratar de descubrir quién es el responsable. Lo interesante es que está visto desde una perspectiva de mujeres. Las guionistas son mujeres, la directora es una directora holandesa, es la que da vida a esta historia, y también la mayoría de los personajes de la casa son femeninos, pero sobre todo, además de refrescar la historia, tiene también una sensacional vuelta de tuerca final, que me parece que nada más con eso vale la pena la película. Tengo un minutito, mi querido Charlie, pero no hay película de terror sin algunos de los ingredientes que acabas de mencionar y sin adolescentes, compañero. Sí, sin adolescentes, estos son más bien jovencitos. Por ahí está María Bakalova, esta chica que en la última película de Borat tiene un papel sensacional, muy divertido, y aquí la vemos en este terreno del suspenso. Y sí, los jóvenes y las imprudencias que pueden cometer. Vamos a estar pendientes de la tarea, mi querido Charlie. Te mando un abrazo. Ya nada más te digo así como entrega de tarea. Javi Blunt con Marilyn Monroe. ¡Qué peliculón! Me encantó. Que me da mucho gusto que te haya gustado. Me da mucho gusto que te haya gustado. Qué bueno. Platicamos la semana que viene, querido Charlie. Un abrazo. Buen fin de semana para todos. Gracias. Que te vaya muy bien.